Bienvenidos todos a esta presentación de la lingüística de Perú. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de la lingüística y un poco de unos fonemas distintas y también vamos a hablar mucho de los dialectos en Perú porque Perú tiene muchos dialectos. Es uno de los países, ¿cómo puedo decir? De los países más diversos lingüísticamente del mundo. Um, entonces, primero vamos a hablar un poco de la historia. Y la historia lingüística es muy interesante porque casi no tenemos nada de la historia antes que los conquistadores de España a Sudamérica. Y puede ser por causa de porque los conquistadores como destruyeron muchos de los registros, o tal vez puede ser solo porque no tomaron buenos registros los incas, en este caso en Perú. Y no sé, pero casi no tengo nada antes que llegaron los conquistadores. Entonces, en el siglo XVII, los conquistadores llegaron a la región y empezaron a conquistarlo, empezaron a enseñar a la gente de la cristianidad y todo eso. Y en ese tiempo el imperio inca existía y eran como la región de Perú era la región de las incas. Y entonces la lengua más hablada era el quechua, porque el quechua era la lengua del imperio inca. Y de verdad, el quechua es el nombre de la lengua, pero también es el nombre de una familia de lenguas, porque hay muchos como dialectos de quechua, o muchos como variaciones, pero uh, solo vamos a decir el quechua que hablaron el quechua. Um, entonces, debido a la llegada de los conquistadores, murieron muchas personas indígenas, lo que llevó a la extinción de muchas lenguas indígenas, porque um, había más que solo el quechua, ¿no? Porque a estas montañas Andes eh, hay muchas personas en las montañas que tienen sus propios dialectos, que hoy en día todavía hay dialectos distintos en las montañas, de verdad hay muchos, pero la mayoría de la gente en ese tiempo habla el quechua y también una lengua que se llama el aymara. Vamos a hablar un poco de eso en el siguiente diapositivo. Pero, ¿por qué mató a mucha gente indígena? Uh, no existe muchos de los dialectos que hablaron. Y como toda Sudamérica, cuando llegaron los conquistadores, um, empezaron a hablar español porque los conquistadores hablaron español y si la gente indígena quiera, quisieron aprender de los conquistadores porque tenían los barcos muy grandes, tenían armas, tenían todo eso, tenían mucho conocimiento, tenían que saber español para comunicarse con ellos. Entonces mucha gente empezaron a hablar español. Pero también um, las personas quechuas y las personas aymaras que hablaron quechua y que hablaron aymara uh, tenían palabras que el español no tenía. Entonces aquí tenemos otro, como las lenguas indígenas influyendo en el español, introduciendo palabras nuevas para cosas que no tenían en España. Cosas como el coco, el animal, el cóndor. En inglés tenemos guano. Uh, ese animal también lama. Tenemos la hierba mate, que no tiene en español. Tenemos la palabra poncho. El animal puma, otra vez. Muchos animales, muchas verduras y comidas y todo eso. También tenemos aquí la palabra alpaca, que es ese animal aquí. Tenemos la palabra, es una palabra interesante. Se dice camanchaca, que en inglés es mist, es como agua muy fina. Tenemos un chinchila, ese animal aquí. Tenemos la palabra choque, pero no es como choque de carro, es como choque, como usaron como apellido. Um, y aquí tenemos la palabra chuncho,
que puede ser una persona de la selva amazónica o también puede significar una persona ignorante o rústica o algo así. Entonces aquí tenemos palabras que vienen de la quechua de la Aymara que hoy en día usamos en español. También aquí en Perú y en muchos más países de Sudamérica cambiamos mucho la S. Hay variaciones en la S. Entonces así, aquí la pronunciación estándar dice S, como, no sé, zapato, dice S. Aquí tenemos la aspiración de la S. Es cuando en vez de hacer el sonido de la S, es como el sonido de H en inglés. Es como ja. Entonces aquí tenemos un ejemplo, los zapatos a los zapatos. Hay esa explosión de aire. No sé si se escucha muy bien, pero es como el sonido H en inglés. También tenemos aquí la elisión de la H, perdón, de la S, y que no tiene valor fonético, no hace un sonido. Entonces aquí un ejemplo es vamos a vamos. Ahora no es vamos, con la H es vamos. Sí, y para aquí no hace sonido a la S. Um, entonces, como dije, la aspiración es un fenómeno fonético donde la S al final de sílaba, solo es al final de sílaba, se pronuncia como la H inglesa. Entonces, ya he dicho eso, pero tenemos moscas a moca, esperanza a esperanza, está, está, nosotros a nosotros, ¿verdad? Y la edición, a veces se dice se come la S, no tiene sonido, no tiene valor fonético. Dice vamos, va, vamos. Usted es lo más guapo, usted es lo más guapo. Nosotros nos ocupamos, aquí combinamos los tres, podemos decir nosotros nos ocupamos, ¿verdad? Y vamos a ver otro que hacemos otra vez también en este diapositivo que es aquí la Z y eso varía entre clases, ¿verdad? Tenemos la clase media alta y la clase trabajadora y hay una diferencia entre la pronunciación de la S entre clases y en la clase media alta no tienen una Z, ¿verdad? Porque esa Z hace Z, no, como Z. Como en España lo hace mucho como zapato, cosas así. Um, pero hablamos de la S al final de un sílaba, ya sea antes de un consonante, antes de un verbo o antes de la doble L, la L, ¿verdad? Entonces podemos ver diferencias entre las clases. Aquí, pues, ya hemos dicho una diferencia es que la clase trabajadora a veces, no mucho, aquí son los porcentajes, no mucho usan la Z, pero esa clase inmediata nunca lo hacen. Entonces, la clase trabajadora lo hacen más. Uh, Podemos ver uno de los ejemplos más drásticos. Aquí, antes que la ella, la clase inmediata casi siempre hacen un sonido normal de S. Dicen S, ¿verdad? Entonces, los llaves, dicen los llaves. Pero aquí en la clase trabajadora, solo la mitad hacen la S, ¿verdad? Solo la mitad dicen las llaves. Pero aquí un buen porcentaje dicen las llaves o dicen las llaves, ¿verdad? Las llaves. Se combinan la S y la L y dicen las llaves. También tenemos aquí, puede ver que casi la mitad de las personas antes de un consonante hacen la H. Entonces dicen los cocodrilos, los cocodrilos. Y aquí en la clase trabajadora solo 14% lo hacen y más personas hacen el nulo. Dicen los cocodrilos. En vez de lo, dicen lo, ¿verdad? Y finalmente quiero hablar de los dialectos. He mencionado que hay muchos dialectos en Perú. Encontré que Perú tiene casi 90 idiomas y el 26% de la población de Perú tiene una lengua materna no española.
Entonces hablan quechua, hablan aymara, hablan otro dialecto como su lengua materna. Y también se ve que esto es por las lenguas que no son la quechua, no son el aymara, son idiomas que son diferentes, ¿no? Pero entre esos años de 2007 y 2017 hay un descenso, ¿verdad? Casi la mitad de la gente está hablando hoy en día, o pues en 2017, que habían hablado en ese año. Y como he dicho, Perú es uno de los países más diversos lingüísticamente del mundo. Tiene 35 millones de habitantes y un buen porcentaje hablan otros idiomas, hablan dialectos. Um, pero está disminuyendo, ¿no? Y es por el español y es por la globalización, porque es más fácil comunicarse en español con los demás países, en el red y todo eso en español, que es en la quechua. Entonces aquí son mis fuentes, en mi bibliografía y espero que se divirtieron de escucharme.